Buenos días, tardes, tengan todos ustedes. Primeramente, quiero agradecer la invitación del área de diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para hacer esta presentación vinculado al ejercicio que se va a realizar en relación al proyecto titulado Hábitat Justo, Vivienda Rural Sustentable para la Comunidad Purépecha Autónoma de San Francisco Pichátaro. Soy Eugenia María Azevedo Salomón, profesora investigadora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana, ya desde 1983 a la fecha, y con mucho gusto les voy a platicar acerca de la habitabilidad, de los modos y formas de vida y cómo eso se debe reflejar en el diseño de una vivienda justa y sustentable cuando trabajamos comunidades como la que ustedes van a trabajar. Y es muy importante que ustedes tengan muy claro esos aspectos que son esenciales en la hora del diseño. No es lo mismo diseñar para comunidades vernáculas en espacios rurales que en las ciudades. Cambia el concepto porque cambia también los modos y formas de vida. Entonces, les voy a presentar en ese momento y pues estoy a la orden, no voy a estar presencial, pero si hay alguna duda, pues con mucho gusto me puede localizar en el correo institucional. Como les comenté, el tema tiene que ver con la vivienda purépecha, habitabilidad, modos y formas de vida. Esa es la estructura de la presentación, una introducción, un referente teórico conceptual en el cual se aborda los conceptos de habitar, habitabilidad, modos y formas de vida, la vivienda, espacio habitable por excelencia, la vivienda en la dimensión de la cultura material e inmaterial, el espacio habitable purépecha, hibridación y mestizaje, la importancia del espacio abierto y del espacio comunitario, las persistencias en la espacialidad de la unidad doméstica. En ese caso, pues vamos a hacer muy rápido en estas partes, no vamos a detallar la vivienda en la cuenca lacustre de Pátzcuaro ni la vivienda en la sierra, pero sí vamos a hablar de modo general y también hacer reflexiones sobre las transformaciones que están sucediendo y reflexiones finales. Bueno, la comunidad que ustedes están trabajando es la comunidad de San Francisco Pichátaro, en el municipio de Tingambato. Es importante comentar que es una comunidad que se ubica en una zona de frontera. Fue un pueblo sujeto a Erongarícuaro, de la cuenca lacustre de Pátzcuaro, pero no es una comunidad que está muy vinculada, estrechamente vinculada con el lago de Pátzcuaro, como el caso de Erongarícuaro, que es su cabecera municipal. Sin embargo, como ustedes pueden observar en esta cartografía, al ser un pueblo sujeto a ser un pueblo de indios, los pueblos de indios, cuando llegan los españoles, ellos consideraban que el indígena, el modo de vida indígena, que los indígenas vivían de manera dispersa. Entonces, la manera de organizar estas comunidades fue a través de un proceso de conformar pueblos, asentamientos humanos, en el cual el pueblo de Pichátaro, esta comunidad, pues retoma muchos de estos ingredientes de traza de estos pueblos de indios, con su elemento central, con su edificio religioso, su plaza y todos los elementos que ustedes pueden observar.
es una traza tendiente a lo regular, porque eso es lo que les importaba en ese proceso de control de la población indígena. En este caso, estamos hablando también de la importancia que asumen los evangelizadores, los franciscanos, en este caso, que tuvieron una impronta fundamental en la organización del espacio en ese momento de cambio en lo que era el territorio mesoamericano, ahora con el territorio ya virreinal. Como referente teórico conceptual, es importante mencionar a ustedes que el espacio habitable siempre será diferencial. ¿Por qué? Porque el habitar es un concepto plural, colectivo, relacionado con un conjunto de actos vinculados a prácticas cotidianas. Es muy importante reflexionar sobre el significado del habitar y de la habitabilidad en el momento actual, en el cual los estilos de vida de la posmodernidad han entrado en transformaciones críticas. Entonces, nuestra tarea es conciliar estos modos de vida tradicionales, pero también tomando en cuenta las necesidades de la vida contemporánea. La relación del humano con el entorno construido, el habitar, tiene que ver con una significación simbólico-cultural, o sea, el hombre, el humano, no separa el uso práctico de la significación social de este uso. Por lo tanto, el habitar se presenta como un concepto estratégico para pensar en las transformaciones de nuestra época y de nuestras sociedades, asimismo en nuestra condición perceptiva y nuestra forma de sentir. El habitar, más que un residir y un estar, es relacionarse. El acto de habitar no se realiza sino en consecuencia del construir. La correlación entre el habitar y construir se produce así en un tercer espacio que es el espacio habitado. Por lo tanto, es muy importante entender que el habitar proviene de la palabra hábito. El hábito tiene que ver con la costumbre y se expresa a través de diversos tipos de actos, tanto los actos cotidianos del día a día como los actos especiales. Extrapola la idea de abrigo y, como menciona Heidegger, el habitar, más que un estado o una esencia de la condición humana, es una apertura y un cuidar de su devenir. Por lo tanto, hay que entender ese habitar que deriva del concepto de hábito, de la costumbre. Y en las comunidades purépechas, la costumbre es algo fundamental poder entender para ver cómo son sus formas de vida y, por lo tanto, su habitabilidad. La configuración del espacio arquitectónico no es exclusivamente respuesta a un uso. El espacio arquitectónico y urbano tiene una relación intrínseca con las formas de vida y con las tradiciones culturales de las sociedades, sin descartar los aspectos ambientales del medio físico geográfico. Asimismo, el habitar no es un hecho fácil, mucho menos estático. Las culturas transforman constantemente sus formas de habitar. Puede decirse que modos y formas de vida y vida cotidiana son conceptos que surgieron por el interés de entender la vida social de individuos y grupos en determinadas culturas y sociedades y, por ende, en territorios y contextos sociohistóricos particulares. Aquí quiero recalcar que ustedes van a trabajar con condiciones muy especiales, con condiciones propias, y para poder
hacer un buen diseño, mejorar esta habitabilidad, es necesario entender estos modos y formas de vida. Que hay en estos modos y formas de vida, hay permanencias de larga duración de una tradición, pero también hay elementos nuevos incorporados. Por lo tanto, se puede concluir que la habitabilidad es la manera que deben adoptar los espacios para que resulten útiles de acuerdo a cualquiera de los innumerables modos de vida de las distintas sociedades humanas. Como dijo Villagrán, la habitabilidad es la finalidad de la arquitectura y esta debe responder tanto a necesidades físicas y biológicas como psicológicas y culturales del ser humano. La importancia de remarcar que los modos de vida son resultado de una manera propia que asume cada sociedad en relación a su hábitat. Entonces, aquí en esa imagen de una troje en la Sierra Purépecha que ustedes están viendo, esa forma de habitar, esta materialidad de la vivienda responde a un hábito, a costumbres, a una relación intrínseca con el medio físico y cultural. La vivienda es el espacio habitable por excelencia. En ese caso, como espacio habitable por excelencia, la casa resguarda en su materialidad, además de su constitución formal y técnica, también la manera de vivir y de se relacionar del humano con su tiempo y lugar. Y precisamente les puse estas imágenes, que no es de acá, de Michoacán, es de Brasil, del Amazonas, en donde ustedes pueden ver un ejemplo en esta comunidad flotante de Catalão, en plena selva amazónica en Brasil, cómo el humano adaptó su vivienda a este contexto físico, geográfico y natural. Son viviendas flotantes que cuando el río está con sus... se llena, las casas suben, entonces no hay inundaciones. Las formas de vida, lo que comen, cómo hacen sus cosechas, todo está vinculado, hasta las gasolineras son flotantes y el medio de comunicación es un medio completamente en el río. Entonces, esto es lo que se quiere decir. En el caso de la vivienda purépecha, pues es un grupo social que ha construído un espacio perceptivo con un acento o mezcla específicos de acuerdo con sus características culturales particulares. Entonces, el hábitat purépecha evidencia un profundo conocimiento del ecosistema que ha sido transmitido de generación en generación, pero también es importante ustedes mencionar que además de esa adecuación al medio físico geográfico, también expresa una forma de vida familiar y de sociabilidad hacia la comunidad, perpetuando muchas costumbres, como estamos viendo el Día de Muertos y muchas otras actividades y festividades, en donde también en algunas comunidades, pues, está en la vivienda, en la unidad doméstica, además de los panteones, en la unidad doméstica también está presente todos estos rituales y todos estos elementos clave en la manera de ser del purépecha. Entonces, como he comentado, esa manera de ser de la cultura se expresa en esta forma de vida familiar y de mucha sociabilidad. Entonces, pensar en una unidad doméstica en esta cultura es pensar que no es un espacio nada más privado, es un espacio que es privado, pero que en algunos momentos se vuelven también espacios públicos, porque hay una relación directa con la comunidad.
Entonces, estos aspectos se tienen que observar. Además, eso es una característica del mundo mesoamericano y que ha persistido hasta nuestros días. ¿Qué pasa con esta vivienda? Esta vivienda, esta unidad doméstica, presenta hibridación y mestizaje. ¿De qué manera persiste la forma de vida y el hábitat de las culturas ancestrales? Entonces, eso uno tiene que observar. En muchas de estas comunidades rurales, la vida se desarrolla alrededor del ciclo agrícola, impuestos por la siembra y la cosecha. La mayoría de las comunidades viven del cultivo de tierras comunales, pequeñas propiedades o tierras ejidales. Producen maíz, trigo, frijol, calabaza y hortalizas que son para el consumo familiar y en algunas ocasiones se vende en la propia comunidad o en pueblos cercanos. Estamos viendo que también en muchas de estas comunidades la artesanía se hace en estos espacios semiabiertos de los portales y el espacio abierto sigue siendo un elemento fundamental dentro de estas viviendas. También hemos visto que los modos de vida están cambiando y por lo tanto vamos a observar cambios en la espacialidad y en la materialidad de estas viviendas. Entonces, el espacio habitable no es un hecho aislado, alejado de una vida cultural y determinado solo por algunos distintivos estéticos y estilísticos. Su papel de objeto de la cultura material le atribuye propiedades testimoniales y de elemento vital de la cultura. Estamos viendo una imagen de la fiesta del Corpus de Sevilla, y donde vamos ver cómo ese tipo de festividades también se vinculan con el espacio doméstico, porque si el dueño de la vivienda es carguero o tiene una relación directa en estas festividades, como su hábitat, su unidad doméstica participa activamente en estas actividades. Entonces, a pesar de los cambios operados, principalmente por la migración, se puede considerar que la familia sigue siendo la base de la organización social. Las personas que integran el grupo doméstico desempeñan las actividades necesarias para su existencia y la división del trabajo es de acuerdo al sexo y edad. En la mayoría de las comunidades todavía se observa la persistencia de la organización espacial básica de la unidad doméstica, visible en la forma como se agrupan los espacios construidos alrededor de patios y las áreas de cultivo como parte de la vivienda. Entonces, el espacio, bajo la mirada antropológica, se refiere fundamentalmente al contenido simbólico que los grupos sociales le asignan y a las prácticas que sobre él y en él se desarrollan. Tenemos que ver esa doble función de la materialidad, pero también de el significado. Entonces, ese espacio doméstico es una persistencia de una tradición, está anclado a esta cosmovisión mesoamericana y esta unidad doméstica que tiene esta relación intrínseca con el entorno natural, el paisaje, etcétera, pues debemos de observar detenidamente y conocer detenidamente. Entonces, es importante recalcar que en estas unidades domésticas el espacio abierto asume una importancia fundamental y estas particularidades de la unidad doméstica se reflejan en la morfología de los asentamientos. Aquí vemos una imagen de Pátzcuaro, de la cuenca lacustre, en donde se observa cómo esta unidad se va a reflejar en la morfología del asentamiento. Y otros casos interesantes de ese tipo de arquitectura en los pueblos purépechas, como ustedes pueden ver, pero también estamos viendo que esa habitabilidad y que esa materialidad está en constante transformación.
que também há uma série de elementos que se estão incorporando na imagem destes poblados vernáculos e que tem que ver com uma série de acontecimentos importantes e muitas das técnicas e tradições construtivas, pois há uma perda completa de esta tradição, porque há uma perda da transmissão do conhecimento. Então, como conclusões, quero dizer que o habitar e a habitabilidade é uma temática que possibilita distintos enfoques. Como hecho social, o entorno habitável não pode ser compreendido como algo acabado e cerrado. Por el contrário, este forma parte de uma dinâmica de câmbio e permanência constantes. O amplo conceito de habitar abarca a totalidade de nossa permanência como mortales de la tierra que somos. Então, fazer um exercício de desenho de vivienda em comunidades com herência cultural tão forte como a que vocês vão realizar, tem que ser também tomando em conta estes hábitos, estas costumbres, as permanências, además da adequação ao meio físico, además das tecnologias tradicionais, entender o que está sucedendo para poder plantear soluções que sejam acordes com seus hábitos, com suas tradições, pero também que sejam acordes com o siglo XXI que estamos vivendo. Pues les agradezco mucho su atención y espero que esta breve charla, comunicación, les sea de ayuda en el momento de diseñar, en el momento de conceptualizar lo que van a iniciar en este ejercicio de diseño. Muchas gracias, agradezco la atención de todos. Muchísimas gracias.